nos encontramos en la cercanía a un nuevo aniversario de la Noche de los Lápices, una fecha que es muy importante para la ciudad de La Plata por ser la ciudad más castigada por la represión de la última dictadura cívico-militar, por ser también un punto nodal en lo que tiene que ver con la militancia política, por su historia como ciudad universitaria, por la capacidad para reunir, convocar y encontrarse un montón de pibes y pibas que vienen de todo el país, más los que ya nacen acá, efectivamente, y que da cuenta de un montón de gente movilizada, un montón de gente que quiere hacer cosas, quiere expresarlas y quiere contarlas. En un contexto donde tanta gente se pone a hablar y a analizar qué piensa la juventud, qué quiere hacer la juventud, qué están pensando los pibes, lo que pensamos, nosotros que ya estamos bastante lejos de ser jóvenes, lo que pensamos Yo es... soy joven, siempre, bueno, eternamente joven. bueno, salvo Manu que sigue siendo Forever joven. young. Salvo Manu que sigue siendo joven, el resto estamos un poco más lejos de la juventud y por eso pensamos en convocar a pibes y pibas para que nos puedan contar sus experiencias como militantes, cómo están mirando la realidad, por qué decidieron intervenir en política y para Y ellos... en un contexto yo agregaría en el que se sindica a la juventud como uno de los sectores con un peso importante para que Javier Milei haya llegado a ser presidente. Totalmente, ¿no? totalmente. O sea, un momento donde realmente hay un punto de ebullición muy importante para la juventud. Por eso estamos muy contentos de darle la bienvenida a Paloma Moreno, que es la presidenta del Centro de Estudiantes del Normal 1, vicepresidenta de la UES, a Lucio Miranda, que es expresidente del Centro de Estudiantes del Nacional, militante y voluntario de la Asociación Civil Simulacros Educativos Río de la Plata, y a Greta Derendinger, espero estar pronunciando bien el apellido, ahora me corregirá Greta, que es vocal del CEN 1 de la lista desde abajo en el Normal 1. Les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo por estar acá para este conversatorio. Iba a venir el silencio, estaba cantadísimo que venía el silencio. Es el delay del Zoom. Sí, Hola también. Lucio, buen día, ¿cómo te va? Todo bien, por suerte. Bueno, está bien. ¿Qué tal? Bueno, saludamos también a Greta y a Paloma. Yo arrancaría Sí. el conversatorio para que uno nos cuente, para que cada uno nos cuente y una nos cuente en su pequeña historia, cómo es que ustedes deciden involucrarse en algo colectivo, en qué momento, si se quiere, la realidad les deja de pasar por el costado, dicen, che, esto... Acá hay que hacer cosas, hay que cambiar o fortalecer o lo que sea, ahora nos contará cada uno, y deciden involucrarse en algún proceso de construcción colectiva. No sé vamos a empezar con Paloma. Bueno. Hola, ¿cómo están? Bien, buen día, Paloma. No me estaba viendo el micrófono de la compu, pero ahora sí estoy. Bueno, en principio presentarme, agradecer el espacio, el palo. Soy la vicepresidenta de secundarios de acá de La Plata y bueno, también soy la presidenta del Centro Estudiantil de Normal 1. No entendí muy bien la pregunta, pero en principio comentar que nosotros estamos haciendo un trabajo súper grande, no solo desde la UES, sino desde nuestros colegios y desde la organización en la que militamos cada uno. En principio, porque entendemos que la organización colectiva, que nos reunamos entre los estudiantes en espacios distintos, nos ayuda un montón como comunidad. Justo el otro día, creo que fue ayer, que escuché a un compañero nuestro que nos decía que es algo que ya sabemos obviamente, ¿no? Pero hace muchos años, pero puntualmente desde la pandemia, que nosotros como juventud, como jóvenes, venimos desarrollando un germen, lo decía Fran, mi compañero, de individualismo, de pensar solo en nosotros, y los centros estudiantes, la militancia juvenil tiene que ser la que impulse esta colectividad, esta militancia colectiva, esta comunidad en la que nosotros podamos sentirnos bien y podamos descansar, por decirlo así, en el hombro de algún compañero o compañera, porque sabemos que todo es mejor cuando tenemos que nos pueda ayudar. Ahí no sé si. No escuché bien la consigna, así que perdón, como que no, estoy medio ahí perdida.
Bien, no, sí, cuadro un poco, más o menos le pegó en lo que te habíamos preguntado. Lucio. Ahí va, discúlpame, tenía el micrófono desactivado. Bueno, yo quisiera comenzar agradeciendo a Claudio de la radio que, bueno, por invitarme al encuentro para compartir las ideas sobre el tema de la educación, sobre la histórica Noche de los Lápices que conmemoramos cada 16 de septiembre. Ujú. Invitar a todos los que estén escuchando a, bueno, a marchar este 16 como cada 16. Eh, y bueno, nada, me parece que es muy importante este encuentro y el debate porque, bueno, principalmente por la situación actual que estamos viviendo. Por la situación nacional, ¿no? Y por la situación política y por, bueno, todo lo que venimos arrastrando hace tanto tiempo. No sé si quieren que dé alguna mirada más sobre ya específicamente sobre la Noche de los Lápices o si quieren esperar un No, poco. lo que te por ahí preguntábamos era cómo cada uno se empezó en su pequeña historia de vida a involucrar con algo colectivo, representativo. Cuando muchos dicen, no, los pibes están, igual siempre se dijo, los pibes están todos en la pavada, están con no sé qué, y ustedes, bueno, desde distinto lugar, nada, involucrarte. Sí, sí, bueno, a mí me pasó que mi acercamiento hacia con la Noche de los Lápices fue principalmente porque, bueno, yo tuve la suerte bueno, tener la posibilidad del secundario, hacerlo en el Colegio Nacional de la Universidad Nacional de La Plata, el Ujú. Colegio Rafael Hernández, en el que, bueno, lamentablemente tuvimos un secuestrado y torturado que fue Claudio de Hacha. Ujú. Y bueno, nada, principalmente el colegio hace un montón de actividades relacionadas con todo lo que es la memoria y con, bueno, construir sí, una memoria fiel a lo que fue nuestra historia y bueno, y poder seguir elevando ese tipo de reclamos y estar en entendimiento de qué es lo que estamos hablando. Y por supuesto que, bueno, siempre también desde el lado del centro de estudiantes siempre hubo mucha memoria y muchas actividades de reconocimiento. Entonces, bueno, fue digamos, fácil para mí poder llegar a ponerme en el lugar de esos chicos, poder llegar a conectar con la historia, poder llegar a entender, a informarme, principalmente por la cercanía y por la importancia que también tiene para el colegio ese evento, tanto el evento como lo que lamentablemente le pasó a Claudio de Hacha, como otros detenidos desaparecidos que hemos tenido lamentablemente dentro de la misma institución. Así que bueno. Greta. Perdón, Uy, qué mal que te escuchamos, Greta. Bueno, creo que se le tildó la conexión a Greta, debe estar ahí media complicada con la conexión. Estamos haciendo esta primera ronda para conocer las experiencias, cómo empiezan a participar en política, un cómo empiezan... gobierno. A ver, Greta. A ver, Greta, lo único te perdimos, estuviste salida, así Ahí, que arranca de vuelta. ahí me escuchan. Ahí te Perfecto. escuchamos. Joya. No, decía que principalmente agradecer el espacio. Creo que este tipo de espacios son muy importantes hacia un 16 de septiembre, que es en el marco de un gobierno que niega la dictadura, que dice que no fueron 30.000, bueno, nada, que dice atrocidades como que los pies mejor que veamos porno antes que tener y bueno, etcétera. Yo, por la pregunta que hacían, yo nací en la vida política en la Marea Verde, cuando éramos 1 millón de pibas parando en las calles Ujú. por el aborto legal, seguro y gratuito, pidiendo por la educación sexual integral, y en ese momento me di cuenta que la única manera de pelear por nuestros derechos hasta el final era en la calle, era organizadas. Hoy cuando surgen de vuelta dinosaurios como Milei, como los que enfrentábamos en ese momento, que decían que no teníamos derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo, bueno, creo que es más importante que nunca estar de la vereda enfrente, digamos, y decir y levantar las banderas de toda la generación de los 70 y de los pibes de la Noche de los Lápices, que en ese momento peleaban por lo mismo que peleamos nosotros hoy, que es educación digna, que es, no sé, incluso por nuestros abuelos, porque Milei no los reprima, porque Bullrich no los reprima, como vienen haciendo todas, como hicieron esta semana en el Congreso. Ujú. Creo que este 16 de septiembre es con esas banderas, o sea, es pensando cómo enfrentamos el negacionismo de Milei, y que solo confiamos en nuestra fuerza para eso, ¿no? Porque yo pensaba incluso para ligarlo a cómo empezamos a organizarlos, a militar
la realidad hoy. En ese momento, en 2018, 2019, nos vinieron y nos dijeron, compañeras, de ser las urnas, hay que votarlo a todos a Alberto, Alberto nos va a regalar derechos y sabemos que no, sabemos que ningún gobierno nos regala derechos, por eso este 16 para mí es importantísimo que seamos un montón de pibes y pibas marchando de manera independiente de todos los gobiernos que sabemos son los que ajustan, que son los que reprimen, que son los que le sacan el pan de la boca a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, los que recortan el presupuesto educativo. No sé si responde más o menos. Absolutamente, Greta. Y ahí te escuchamos perfecto. Me parece interesante también la caracterización que haces porque hay algo que digamos, hay un discurso como muy instalado de los pibes están en boludez, están todo el día mirando TikTok, qué sé yo, y se olvidan de la realidad. Por eso también nos parecía interesante poder rescatar las historias y los testimonios de ustedes. Hablando de eso, me gustaría preguntarles cómo es esa vinculación con las redes sociales, con la información, cómo, digamos, qué cosas les sirven para informarse, para tomar postura, para formar opinión, digamos. De qué manera se vinculan con las cosas que pasan en el país. Y ahí quien se anima a cantar, quien se anima a decir PRI. Bueno. Dile ahí. Ahí. Sí, Dale, si Lucio. mis compañeras disculpen el atrevimiento, si me lo permiten, me gustaría arrancar. Dale, Dale, Lucio. dale. A mí me parece que hay un gran problema en este país y es que, bueno, siempre suelen haber muchas tendencias en Twitter, principalmente te diría, como que esa es nuestra, me parece, a la juventud es como el mayor acercamiento con todo el tema de las noticias, porque por ahí no estamos acostumbrados, tal vez generacionalmente, a mirar la televisión, por ejemplo, o a escuchar la radio. Entonces es como que quizá creo que tal vez el acercamiento mayor que podemos llegar a tener es a través de los portales que tienen, bueno, nada, a través de sus redes sociales que van difundiendo las cosas. Me parece que es muy importante siempre como que seguir a portales educativos, portales que estén, sí, relacionados con todo cuestiones como universidades o cosas por el estilo, para poder llegar a tener información que está verificada, porque siempre suele pasar mucho esto de las noticias falsas, y bueno, y de cosas por el estilo, tal vez como noticias, como por ejemplo hace poco tiempo se estaba acusando a un grupo, digamos, que hace unos diarios muy conocidos de, bueno, estar apoyando a un gobierno y de sacar a noticias particulares como para favorecer a unos y de favorecer a otros. Entonces, bueno, nada, me parece muy importante esto que estamos hablando del vínculo que tiene la juventud, o bueno, el chico, el adolescente, quien sea, hacia con cómo nos informamos, de dónde sacamos la información, cómo chequeamos que lo que estamos viendo es real o si es en realidad como un argumento politizado o algo por el estilo. Así que, bueno, esa es mi opinión. Paloma. Y bueno, siguiendo un poquito con lo mismo, que bien, obviamente las redes sociales son un espacio que nosotros podemos usar un montón para informarnos y todo, también nos juega un montón en contra, porque cada persona puede subir, puede ver lo que quiere ver, lo que tiene ganas de ver, y eso obviamente deriva en un montón de noticias falsas y también discursos de odio. Las redes sociales lo que permiten es que no haya ningún tipo de por decirlo así, tipo warning, como que no te puede, o sea, vos puedes decir lo que quieras. Entonces, eso lleva un montón de veces a discursos de odio y a violencia en las redes sociales. No. Greta. Yo tengo acuerdo con lo que decías vos hace un rato, bueno, no sé bien quién lo decía, de esto de que se intenta criminalizar todo el tiempo a la juventud diciendo que estamos en cualquier cosa. Incluso ahora, no sé, Bullrich el gobierno quiere bajar la edad de imputabilidad diciendo que los pibes nacen chorros, parece casi. A mí me parece que es muy importante contraponer otra juventud, ¿no? O sea, que nosotros somos los pibes que levantamos las banderas de los desaparecidos en la noche de los lápices, que levantamos las banderas de la generación de los 70, y que eso hoy es re concreto, o sea, es pelear por los derechos de las pibas, es defender a los jubilados, es defender a nuestros docentes, es defender la educación pública, cuando ahora Milei, por ejemplo, quiere vetar el presupuesto universitario.
Bueno, me parece que eso es muy importante y que yo no estoy de acuerdo, viste, con esa idea de que está mal las noticias que son políticas. Yo creo que la política está bien, o sea, que los jóvenes tenemos que poder hacer política, que es una política distinta a la que hacen los empresarios, una política distinta a la que hacen los gobiernos que ajustan constantemente a la educación pública, que hacen los gobiernos que pasan los años y nunca abren los archivos de la dictadura. Bueno, a mí me parece que en ese sentido tomar la política en nuestras manos, como la juventud de los 70 que lo supo hacer, me parece que es muy importante, ¿viste? Y que va contra todos los discursos de odio y contra todos los discursos que intentan mostrar a una juventud que criminalizada, una juventud, digamos, que intentan hacer ver mal a la rebeldía. Yo creo que la rebeldía es lo más importante, digamos, hoy para pensar cómo tomamos las banderas de los 30.000 compañeros desaparecidos en nuestras manos y defendemos todos nuestros derechos, que eso no puede ser, o sea, es por supuesto enfrentándolo a mi ley, pero tampoco puede ser atados a ningún gobierno porque sabemos que nunca nos regalaron nada, ¿no? Y que la única manera de luchar es de manera independiente de los gobiernos, es organizados, organizadas, es en las calles. Creo que un poco el 16 de septiembre tiene que ver con eso, me parece. Cómo están viviendo la situación de tener un gobierno que quiere recortar las partidas presupuestarias para la universidad pública, que está permanentemente cuestionando a la educación pública, a la ciencia, al CONICET, a las instituciones científicas del país, siendo el futuro que me imagino que querrán tener? Me imagino que querrán estudiar una carrera y de pronto hay un gobierno que viene y quiere recortar esas partidas presupuestarias. Digamos, ¿cómo sienten, cómo perciben esa situación? Y bueno, creo que nos quedó más o menos armado el turno Lucio, Paloma, Greta. Sí, disculpa, de todas formas me gustaría que comience una de mis compañeras como para no monopolizar la palabra. Bueno, si quiere arrancar Paloma o Greta. Ahí tenemos ahí algún delay. Hay un delay Importante enorme, sí, delay, sí, sí. ¿eh? Bueno, no tengo problema en arrancar, pensé que se acercó, pensé que iba a arrancar. No sé si se escucha bien. Te escuchamos más o menos, Más o Paloma. menos te escuchamos, Paloma. Se entrecorta. A ver si alguna quiere arrancar y veo si por el celular está bien. Si te acercás a la computadora por ahí para que el micrófono te tome mejor, Claro. Ahí está mejor. un poquito mejor. Bien. Bueno, bastantes cosas. El tema de la educación, en principio, principalmente es súper grave y me parece que es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que un gobierno atiende tanto así con la educación pública, que es, si no es es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos como sociedad y como país, que es que cualquier persona... Te escuchamos muy Muy mal, Paloma. Ahí te estamos escuchando muy mal. Bueno, ahí sí puedo andar con auriculares. Quiero arrancar otro. Creo que el problema es tu conexión, pero bueno, por lo pronto que hables lo más fuerte que puedas, lo más cerca del micrófono que puedas. Ahí, ¿me escuchan? Un Bien. chiquitín Un mejor. poquito mejor. Bueno, voy hablando entonces un poquito más pausado. Nada, bueno, el tema de la educación, al principio de esto que sabemos que nosotros por lo menos entendemos que es una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos, no solo porque termina haciendo que nuestro país crezca, que nuestras industrias crezcan, que nuestra economía crezca, sino también nos forma a nosotros como personas y como sociedad. Sobre todo la educación pública lo que hace es generar una igualdad de oportunidades. Entonces, en ese sentido, obviamente, decir que estamos totalmente en contra, obviamente, de este ataque que está haciendo Javier Milei hacia las universidades públicas y obviamente estamos ahí en plena lucha contra eso. Bueno, no me acuerdo de la pregunta, entonces... Sí, está bien, o sea, ¿cómo están viviendo esta situación de tener un poder ejecutivo queriendo recortar partidas presupuestarias para la universidad y para la ciencia en el país? Sí, bueno, tal cual eso entonces. En principio que nosotros entendemos, creemos y buscamos que lo que genera
la educación, la universidad pública es una igualdad de oportunidades y una formación que no te discrimina por otra cosa. Una frase que se suele decir mucho y que por lo menos se acuerdo es esto de que algunos gobiernos nos quieren burros o nos quieren sin capacitación, sin educación, porque entienden que la historia generalmente está de nuestro lado, que lo que hace la educación es poder generar más empresas, es poder generar más ciencia, poder generar muchísimas oportunidades, no solo para nosotros, sino para nuestros hijos. Eso me parece importante, pero también en cuanto a el financiamiento, obviamente estamos en plena lucha y en contra, obviamente, de todo esto que está tratando de llevar a cabo. Greta. Bueno, yo creo que la educación pública viene siendo desfinanciada hace muchísimos años. Digo, este no es el primer gobierno que dice que quiere voucherizarla o que intenta recortar el presupuesto o congelar el presupuesto universitario, que ahora lo quiere vetar, etcétera, sino que es un largo camino, digamos, de todos los gobiernos que pasaron, desde la derecha al peronismo, de recortes, ajustes, incluso nosotros como secundarios lo vivimos en las escuelas, en nuestras escuelas, que los techos se caen a pedazos, que hay ratas caminando en los salones, etcétera. O sea, que las condiciones edilicias, así como también los contenidos, los recursos o incluso capacitaciones para la ES y etcétera, se recortan todo el tiempo. Entonces, a mí me parece que la manera de enfrentar eso, digamos, es organizadas, que para eso, o sea, nada, los pies tenemos que pensar cómo, qué plan de lucha, digamos, en ese sentido para pelear por la educación pública. Creo que hoy a tan pocos días del 16 de septiembre también es un poco eso, reivindicar esas banderas en defensa de la educación, y creo que es muy concreto, digamos, que a Milei, o sea, que Milei es un enemigo, que los estudiantes lo tenemos de la vereda del frente porque es alguien que viene contra todos nuestros derechos, pero que en el camino también hay responsables políticos de que nuestra educación esté así, porque todo el tiempo vemos, no sé, en los centros estudiantes peronistas, que no hacen nada frente frente a Milei, que viene recortando la educación pública, frente a los ataques a los jubilados, frente a la ley bases, bueno, etcétera. O sea, centros estudiantes peronistas en las escuelas, en las universidades, en los sindicatos, mismo la CGT, la CTA, que se encargan de paralizar la organización y de cuidarlo a Milei, bueno, de cuidarle las espaldas. A nosotros nos parece muy importante hacer otro tipo de política, que no sea la de los empresarios, que no sea la de los políticos tradicionales que se pasean por la televisión hablando de la educación pública y después no van a votar el presupuesto como hacían los radicales hace unos meses. Bueno, o como hacen ahora, que se dan vuelta para vetar las jubilaciones a nuestros abuelos. Creo que es muy importante pensar otro tipo de organización que sea independiente de los gobiernos, por eso también convocar a todos a movilizar este 16, pero para pensar qué centros estudiantes queremos, qué organización queremos, que de verdad sea de los pies, que de verdad sea una herramienta de lucha, que de verdad sirva para defender y conquistar derechos, y que eso no puede ser atados a nadie, ¿no? Es levantando las banderas de los 30.000. Bien, No sé Luz. si eso responde un poco. Bueno, Lucio, te toca finalmente el turno a vos. Pasaste de abrir, ahora a cerrar. ¿Sí? Dale. ¿Sí? Bueno, genial. Bueno, me parece importante retomar esto que estaba diciendo Greta, de que, bueno, esto que está sucediendo con el tema de la educación, la salud y un montón de cosas más que están sufriendo recortes y que están funcionando mal, no es algo que pasa desde ahora, es algo que pasa desde hace un montón de tiempo. Yo recuerdo toda mi vida haber sufrido problemas relacionados con el tema de la educación pública, no solo desde mi punto más personal, sino, digamos, desde la información, desde las noticias, desde, bueno, lo que se hablaba en la mesa familiar, cosas por el estilo. Me parece que es algo que no viene desde ahora y parece que de todas formas, más allá de que el recorte puede ser que sea un montón o muy doloroso o que puede llegar a afectar de muchas formas, me parece que el recorte también es necesario. Y quisiera decir algo. Sí. Argentina dedica entre el 5 y el 6% de su Producto Bruto Interno a lo que es únicamente educación. Para el 2023 fueron alrededor de 2 billones de pesos argentinos, de los cuales
873.7 millones eran exclusivamente destinados a la universidad. Es decir, vos tenés un 55% del presupuesto total de educación destinado únicamente a universidades. El otro 45% se divide entre jardines públicos, primarias y secundarias de todo lo que es la nación, ¿no? Entonces, me parece muy interesante analizar también, digamos, un poco de política exterior, que, por ejemplo, el país que mayor cantidad de Producto Bruto Interno, digamos, dedica a lo que es la educación, es Noruega, con alrededor de un 6,5, un poco más, por ciento de su Producto Bruto Interno. Entonces, no estamos muy alejados de eso. Me parece que en realidad el gran problema es que, bueno, tenemos realmente una deuda histórica en la que no tenemos el dinero como para poder financiar los derechos que tenemos. Entonces, claro, yo puedo llegar a entender que actualmente es necesario el recorte como para dentro de 10, 20 años poder seguir sosteniendo la educación, porque a día de hoy no funciona y hace 10 años no funcionaba y hace 20 tampoco. Entonces, me parece muy importante también analizarlo desde la información, preguntarle a los rectores, pedir memorandos, pedir un montón de cuestiones relacionadas con, bueno, qué es lo que viene pasando, desde cuándo viene pasando, por qué viene pasando. Y también me parece muy importante empezar a meter dentro de la discusión la redistribución del presupuesto. Porque yo no creo que el dinero no esté, sino que creo que el dinero está mal distribuido. Porque como digo, o sea, somos uno de los únicos países que da tanta cantidad, o bueno, estamos dentro de ese podio, si lo queremos decir de alguna forma, bueno, o sea, damos una buena cantidad, o está destinado una buena cantidad del Producto Bruto Interno a lo que es educación. Entonces me parece que, bueno, habría que reevaluar todas esas cosas, reevaluar las decisiones que ya fueron tomadas, reevaluar las leyes que están vigentes en cuanto a educación, porque me parece que también, o sea, la gente por ahí ataca mucho a la justicia o al ejecutivo o cosas por el estilo, pero en realidad, o sea, la gran mayoría te diría, de la ejecución de la nación es por todo lo que fue establecido en el Congreso. Entonces me parece que también ahí uno tiene que agarrar y exigirle a sus congresales, bueno, ¿qué es lo que está pasando acá? ¿Qué hacemos con esto? ¿Cómo lo cambiamos? Porque me parece que no es únicamente decisión del Poder Ejecutivo. Me parece que aparte, o sea, si hoy en día la educación, la salud y todos los demás sectores están en la forma en la que están, yo no creo que sea culpa de Javier Milei. Yo creo que Javier Milei, lamentablemente, y a mí no me gusta mucho Javier Milei, de todas formas, yo lo voté, pero me parece que lamentablemente si él nos está gobernando es culpa de todos los anteriores que estuvieron, que se mandaron cagada tras cagada y nos dejaron un país que es el país más endeudado del mundo, básicamente. Que eso hasta antes de la gestión anterior no era así. O sea, ya estábamos como el orto, pero no estábamos tan mal. Entonces, bueno, me parece muy interesante, bueno, analizar cómo llegamos hasta la situación en la que estamos y empezar a decir, bueno, o sea, me parece que no es únicamente culpa de Javier Milei, culpa de Patricia Bullrich, o sea, es muy fácil señalar a una persona, a un político, y después ir a una marcha y decir, vos sos la dictadura, cuando, o sea, lamentablemente nos está gobernando por culpa de lo que estaban antes. Entonces, no sé, me parece importante volver a evaluar todo esto, ¿no? Volver a empezar a tener un discurso más desde la información. Porque me parece que no es simplemente agarrar y acusar a tu presidente de que no te da el presupuesto para agarrar y hacer las cosas, porque en realidad eso viene pasando hace un montón de tiempo. Y yo no recuerdo la verdad que con Cristina, disculpen porque encima yo la quiero mucho Cristina, pero me parece que no es así, que en su momento no se hizo una marcha universitaria como la que se hizo. Me parece que los jubilados no salieron de la forma en la que se salieron ahora con Cristina o que te diga con Macri me parece que sí. Pero bueno, siempre está esto, ¿no? Como que si gobierna la derecha, la apuntamos con el dedo, decimos que está todo mal, pero si gobiernan otros es como que, bueno, está todo más que bien. Eso me parece. Bueno. Hola, ¿cómo están? Perdón, ¿puedo aportar una cosita con esto? Por favor. Me puse auriculares, no sé si se escucha mejor. Muchísimo mejor. Mucho mejor. ¿Mucho mejor? Bueno, mejor. No, quiero recalcar un par de cositas. Ay, lo tengo que tener porque... un par de cositas quiero recalcar en base a lo que dijeron mis dos compañeros. Sí. En principio, esto de separar también las gestiones de los gobiernos que están que nos llevaron a lo que estamos hoy en día, claramente, y me parece que no todo es lo mismo, y también, como decían, de
hablar tal vez de datos y de estadísticas y de números, me parece súper importante también decir que hay gobiernos que atacan la educación pública, que hay gobiernos que atacan la salud pública, que atacan nuestra ciencia, y hay gobiernos que no, que la impulsan. Durante el kirchnerismo, durante los gobiernos de Néstor y Cristina, se abrieron más de 15 universidades nacionales, y ahora desde 2019 el gobierno, la gestión de Axel Kicillof ya abrió más de 222 escuelas. Entonces me parece que también es súper importante hablar de números, hablar de estadísticas, y no decir que hay gobiernos que la atacan y hay gobiernos, o sea, no, que todos los gobiernos la atacan y que esto está así por culpa de todos los gobiernos, porque si bien obviamente la educación pública siempre está queriendo ser atacada, siempre le falta un poquito más. Nuestras escuelas públicas están con los techos rotos, están con las ventanas rotas, y son cosas que se tienen que mejorar. Hay gobiernos que deciden venir y arreglarlas, y hay gobiernos que deciden mirar para otro lado. Y quiero hablar también, que me pareció súper interesante que lo dijeron, esto de la deuda externa, que somos uno de los países más endeudados, y también ahí me parece que tenemos que hablar de los gobiernos, porque el gobierno de Néstor fue el que decidió terminar con la deuda del FMI, decidió pagarla toda, y el gobierno de Mauricio Macri con Luis Caputo, sí. Sí, claro, con Luis sí. Caputo decidió tomar esta deuda tan grande que tenemos ahora. Entonces sí me parece que es importante hablar de los gobiernos, y me parece que es importante hablar de estadísticas y de números, porque es fácil decir así también, no, sí, porque Cristina también atacaba la educación pública y no se le hacía nada, pero la realidad es que ellos abrieron más de 15 universidades públicas, que Axel Kicillof está abriendo más de 230 escuelas a lo largo y a lo ancho de la provincia. Entonces bueno, nada, me parece que también obviamente es importante diferenciarlo, no es todo lo mismo. Muchas gracias. Bueno, Disculpa, no, ¿algo? sí. Una cuestión. Bueno, no sé lo que ibas a decir. No, habla, tranqui. Yo una cuestión, compañeros, porque me parece y que digo que yo no necesito hablar de números porque voy todos los días al colegio y veo la realidad en la que vivimos, y en mi casa cada vez llegamos menos a fin de mes, y los techos en los colegios se caen. Digo, en 2022 venimos de una ola de sentadas y movilizaciones. Este año también incluso la subieron en nuestros colegios, porque los techos se caen, porque hay ratas caminando en nuestras aulas, porque de hecho me acuerdo el último 16 de septiembre del año pasado, que ni bien terminó la movilización, nos fuimos a la secundaria 26 de acá de La Plata, que había una sentada porque había ratas caminando en la escuela, digamos, y además de las condiciones edilicias. Ese colegio queda al lado de una subsecretaría de educación de la provincia. Entonces a mí me parece importante hablar de cómo llegamos hasta acá hoy, después de muchísimos gobiernos que ajustaron la educación pública, después de un gobierno que decidió pagar la deuda con el FMI, por lo que la gente que cada vez le costó más llegar a fin de mes, una crisis económica importantísima, y un montón de gente decidió votar a Milei por esa razón. Yo no culpo a los votantes, compañeros, o sea, no me parece que sea cuestión de decir toda esta gente le votó a Milei, por eso llegamos hasta acá. Me parece que hay responsabilidades políticas, que son los gobiernos que deciden ajustar la educación pública, que son los centros estudiantes que deciden, los centros estudiantes y sindicatos peronistas que deciden darle las espaldas a Milei. Me parece que ahí hay responsabilidades políticas, compañeros, porque después del presupuesto, después de la marcha enorme por el presupuesto educativo universitario el 23 de abril, nos cagaron, o sea, nos cagaron y negociaron con los rectores radicales y peronistas para que sea un presupuesto solo para el funcionamiento de las universidades. Y los salarios de los docentes, ¿qué? Y ahora, ¿por qué todos los centros de estudiantes de las universidades y los colegios no fueron a bancar el miércoles pasado la represión brutal que hicieron con los jubilados? A mí no me parece bien defender gobiernos, me parece que el movimiento estudiantil tiene que ser independiente de todos los gobiernos, y que tenemos que estar en las calles y organizados, que esa es la única manera de defender todos nuestros derechos. Les contaba hoy al principio que nos preguntaban cómo empezamos a organizarnos, cómo empezamos a militar. Yo nací a la vida política en la Marea Verde cuando éramos 1,5 millones de pibas queriendo copar el Congreso y llenando las calles para conquistar el aborto legal. En ese momento, en 2020, yo tenía 10 años, nací en el 2008,
En 2018 tenía 10 años, pero entendí que cuando nos decían los derechos te los va a regalar Alberto y Cristina votándolos en las urnas, era una mentira, porque los derechos no los regala ningún gobierno, los derechos los conquistamos nosotros los conquistamos en las calles. El movimiento estudiantil tiene que ser independiente, como tiene que ser independiente el movimiento feminista. Ya sabemos cómo termina lo de Alberto, cuando nos dicen hay un gobierno que te viene a salvar, ya sabemos que no es así. Lo vimos con las últimas denuncias por violencia de género y etcétera. Entonces me parece que es muy importante que el movimiento estudiantil sea independiente de todos los gobiernos. Yo creo que hoy que mi ley es una emergencia después de muchísimos gobiernos que deciden ajustar y afectar así las condiciones de vida de las mayorías que eligen beneficiar a los empresarios, que eligen beneficiar a los políticos y poderosos, políticos tradicionales y los poderosos antes que a la clase trabajadora, y en ese sentido creo que es muy importante organizarnos, compañeros, porque si no, acá se pueden hablar de estadísticas, pero vamos al colegio todos los días y vemos que los techos se caen, vemos que las ventanas están rotas, que las puertas no andan, vemos que los docentes no cobran ni un peso, que en nuestras casas volvemos y es cada vez más difícil llegar a fin de mes, vemos que en nuestros barrios está la policía criminalizando a los pibes. Bueno, nada, todas esas cosas no nos pueden pasar por el costado. Digo, estamos a 2 días del 16 de septiembre, que conmemoramos a toda una generación que quería dar vuelta al mundo, que quería cambiarlo todo. Creo que nosotros tenemos que reivindicar esas banderas, pero hoy es concreto. A mí me preocupa que mi centro de estudiantes no esté en la calle defendiendo a los jubilados, me preocupa que mi centro de estudiantes no esté diciendo, no esté defendiendo hasta el final la educación pública. Bueno, nosotros con todos los centros de estudiantes que dijimos, de todos los lugares que estamos, desde no pasar en secundarios, así como desde la red de secundarios, centros de estudiantes y listas independientes, apostamos a generar organización y a llevarla hasta el final, digamos, a defender de verdad nuestros derechos. Sabemos que eso es separado de cualquier gobierno, que todos nos ajustan. Bueno, chicos, vamos a pasar a otra cuestión que tiene que ver un poco con las organizaciones de cada uno de ustedes. Un poco por esto que viene a colación de lo que ustedes decían. Estuve hablando el otro día con una secretaria del Normal 1 de la primaria y me decía que los chicos estaban del nivel inicial, por ejemplo, estaban turnándose los padres para llevar 3 veces por semana a los chicos a la escuela por el tema del boleto, de pagar el boleto, ¿no? Que había de aulas de 30 pibes, estaban yendo entre 8 y 12 nenes rotados, ¿no? Como que no iban todos los días. Y pienso que también pasa con los pibes del secundario, que deben tener problemas para ver qué comen en los ratos que tienen libres en vez de volverse a su casa, cómo hacen para pagar fotocopias, si existe el sistema de becas, qué decisiones están tomando ustedes, qué formas de paliar esta situación para poder lograr que todos sus compañeros vayan a la escuela todos los días. ¿Hay alguna propuesta desde cada espacio político de ustedes para paliar de alguna manera la situación de todos y todas? Y a ver quién se anima. La Lucio. respuesta más eficaz siempre es salir a las calles. Es decir, o sea, actualmente la única provincia que sigue teniendo el boleto estudiantil es la provincia de Buenos Aires, gracias a Axel Kicillof, que la verdad me parece fantástico. Pero bueno, también, o sea, dentro de todo esto que estaba diciendo, o sea, lamentablemente el recorte es necesario. Me parece que bueno, hay cosas para las que se podría ver otra forma de llevarlo a cabo, y me parece que el boleto estudiantil es algo que debe mantenerse para toda la nación, y que todos los pibes tienen que tener el derecho de poder pagar y bueno, claramente acceder a un boleto que sea mucho menos costoso. Principalmente para que todos tengamos la misma, esto de la igualdad de oportunidades, ¿no? De que bueno, no todos los pibes tienen la posibilidad de agarrar y tomarse un auto todos los días para ir al colegio, si no tienen la posibilidad de acceder al boleto. Entonces, de ese lado me parece que es importante este 16 agarrar y salir a las calles y llevar un montón de reclamos, pero principalmente este tema del boleto, me parece. Paloma. Bien, bueno, sí, sigo con esto. En principio, bueno, esto que decía el compañero, y que yo también dije hace un ratito, esta importancia de también poder diferenciar quiénes nos atacan y quiénes nos acompañan en lo que sería poder tomarnos el micro para ir a la escuela, en poder tener un plato de comida en nuestras casas. El gobierno de Axel Kicillof está implementando el boleto secundario para los estudiantes, y eso es súper importante para nosotros.
Y esto que decía Lucio, ¿no? De que el recorte es necesario. Para mí el recorte deja de ser necesario cuando los pibes o los padres se tienen que turnar para poder tomarse el micro para ir a la escuela, o cuando no pueden tener las 4 comidas del día. Entonces eso no es un recorte necesario que tenemos que pasar, porque atenta y juega con la vida de las personas, con la educación de las personas, y eso no lo podemos dejar pasar. En cuanto a encontrarnos en las calles, tal cual. Nosotros obviamente siempre estamos ahí en plena lucha desde todos los espacios que tenemos, y bueno, y también buscando obviamente otras herramientas, otras formas de poder ayudar a nuestros compañeros, como es haciendo juntas de firmas, por ejemplo, en todas las escuelas del país, junto a la Red Nacional de Centros de Estudiantes, para el aumento de las becas Progresar, para que los pibes se puedan pagar su transporte, se puedan pagar, en lo posible puedan llegar a pagarse cosas de su gusto, cosas de su interés, puedan pagarse cosas para completar los estudios, pero lamentablemente muchas veces tienen que utilizar las becas Progresar para tener que comer, para tener que pagar el boleto de micro, y eso no está bien. Por eso es que seguimos luchando en todos los ámbitos, en todos los espacios que tenemos, claramente. Greta. Bueno, yo creo que desde ya que los centros estudiantes tienen que ser en nuestros colegios espacios, los centros estudiantes y las listas tienen que ser espacios de solidaridad, digamos, donde nosotros podamos construir colectivamente, y eso también hace a la situación, pero me parece que sobre todo es lo que dijo Lucio, de estar en las calles. Yo hoy no veo al peronismo luchando, no veo a los centros estudiantes y sindicatos peronistas luchando, los radicales que se dan vuelta. Bueno, me parece que digo, es el gobierno de Milei, que decide recortar la educación pública, que decide recortar la salud pública, que decide sacarle el pan de la boca a los jubilados, pero también hay complicidades que son claras, compañeros, porque, digo, el miércoles no estuvieron en las calles bancando a los jubilados porque decidieron acordar con los rectores radicales y peronistas para que el presupuesto de las universidades sea solo ¿cómo se dice?, de funcionamiento, y no para los salarios de docentes, porque incluso hoy decidieron darse vuelta y votarle el veto a las jubilaciones a Milei. Entonces eso me parece que son decisiones políticas y por las que nosotros tenemos que pelear y ser otra cosa. O sea, el movimiento estudiantil hoy tiene que ser otra cosa, tiene que apostar a ser independiente de todos los gobiernos, tiene que estar organizado, tiene que estar en las calles, tiene que ser solidario y tiene que estar, bancando a los jubilados, a los docentes, a todo el sector de los médicos y médicas. Me parece que son a las pibas en la pelea por nuestros derechos, por la ESI, por mantener el aborto legal, seguro y gratuito, porque el aborto legal se aplique plenamente. Bueno, me parece que son todas cuestiones que por las que tenemos que luchar, y que eso solo puede ser independiente de los gobiernos, solo puede ser en las calles, solo puede ser en solidaridad con nuestros compañeros, con nuestros docentes, con otros sectores de la clase obrera. Y me parece, que nunca más, o sea, como una lección hoy, es nunca más conformarse con el mal menor, nunca más conformarse con, nosotros tenemos 15, 16, 17 años, ¿cómo nos vamos a conformar con tener que ir a nuestras casas caminando por no poder pagar el boleto? A mí eso me parece terrible, compañeros, me parece que tenemos que pensar cómo nos organizamos, y la resignación no puede ser nunca una salida. O sea, nunca más podemos creerles a los que nos dicen votame a mí, que te voy a ajustar un poco menos, a los que te dicen es necesario el recorte de la educación. No, el recorte de la educación no es necesario, no podemos seguir votando a los mismos de siempre que nos dicen yo soy un poco menos malo que el anterior. No podemos seguir bancando ni defendiendo a los que recortan todos los días el presupuesto educativo. Me parece que eso tiene que ser una elección muy clara después de estos meses, que necesitamos estar organizados y en las calles. Chicos, nos quedaríamos horas hablando, porque la verdad es muy interesante todo lo que está saliendo, lo que los estamos escuchando. Mérito obviamente de ustedes, no nuestro, pero voy a decir algo que no se dijo nunca en los medios: el tiempo es tirano. Les contamos también que hay bastante movimiento en el chat. Acá Panto21. Está la abuela de Lucio. Está Hilda, la abuela de Lucio, que nos pide la grabación. Todo lo que sale acá queda. Después entran al canal, se suscriben, ponen la campanita y pueden ver todo el contenido de... Bueno, Lucio, tu abuela está desde acá un sábado a la mañana. Está Panto21 también, que tempranito se conectó ahí con los mates. Así que le mandamos un saludo.
Ferchis, hoy más que nunca un sí bien alto por la educación pública para nuestros hijos, una jubilación digna para nuestros padres y abuelos. Bueno, les vamos a pedir una rondita final, vamos a pedir brevedad a cada uno bueno, cuáles son los desafíos, las consignas hoy ante un nuevo 16 de septiembre. Bueno, si les parece arranco con esto entonces. Dale. Un par de cosas. En principio, responder un poquito a lo que se dijo antes. No es todo lo mismo y me parece súper importante recalcarlo porque una cosa es que un gobierno ataque y otra cosa es que un gobierno acompañe. Decir que el peronismo no está involucrado en las causas de la jubilación de nuestros abuelos, en la educación pública, me parece que no está bueno y también en cierto punto es desinformar a la gente porque tanto el miércoles en la plaza como sacando universidades, como creando escuelas en toda la provincia, el peronismo sí está pendiente a las causas que más nos interpelan a nosotros, a los jóvenes, a nuestros abuelos. Paloma, el peronismo votó junto con los radicales y con Milei el miércoles en el Congreso. Sí, pero salió a las calles. O sea, me parece que es súper importante también. Pero adentro del Congreso le votaron a favor a Milei, junto con las ratas de los radicales. No todo el peronismo. No, ¿y qué hacen con los que sí le votaron a favor a Milei y les votaron junto con los radicales? Porque esa gente después del año que viene nos van a ir en sus listas y nos van a decir que las votemos. Nos van a decir que son el mal menor, que van a ajustar un poco menos. Digo, me parece que hay que sacar un poco de conclusiones. Sí, volver a las bases, a lo que estaba diciendo recién, me parece súper importante también decir estas cosas y que no se termine diciendo que una persona es el enemigo cuando no lo termina haciendo, porque ante las causas que se requieren siempre se sale a las calles, siempre se lucha y no es lo mismo que un gobierno acompañe a que lo niegue completamente. En principio de eso que me parece que obviamente lo podemos discutir, podemos hablar de números, podemos hablar de un montón de cosas, pero no nos parece prudente hablarlo obviamente acá. Hablando del 16 de septiembre, obviamente volver a recalcar la importancia de marchar ante un gobierno que niega los hechos atroces que pasaron en la última dictadura cívico-militar, no solo que lo niega, sino que acompaña. Y con eso voy a seguir un poquito con nuestra consigna de este 16 de septiembre, que es por la patria que soñaron, cárcel común a los genocidas, escuelas dignas para los pibes. Cuando el gobierno, cuando Diputados de la Libertad Avanza van a visitar a genocidas a la cárcel, quieren sacarlos de la cárcel, quieren hacerlos cumplir prisión domiciliaria, nosotros somos los que tienen que estar acá luchando porque eso no pase, porque entendemos que la memoria, la verdad y la justicia tiene que seguir vigente y es algo que no se puede negociar. Y bueno, en cuanto a obviamente la educación, entendemos que hay un montón de cosas que faltan y que tenemos que seguir como juventud luchando por esta educación digna, gratuita y para todos y todas. Gracias. Lucio. Sí, a mí me parece muy interesante, poder llegar a concientizarnos un poco, a ver de qué forma y con qué consignas vamos a ir a la marcha, ¿no? Me parece muy interesante, y esto, no sé, seguramente van a diferir mis compañeras, pero bueno, de todas formas lo voy a decir, porque Sí. me parece que va a estar totalmente politizada, pero yo no, como que eso de agarrar y tomar las palabras como de, por ejemplo, politizada y medio como que negativizarlas, me parece que no es así. O sea, yo lo que voy es que por ahí no está bueno partidarizarlo todo, como por ejemplo, tal vez estaría bueno ir a la marcha sabiendo de todas formas que el Poder Ejecutivo ya proporcionó un aumento del 270% a la educación, dentro de lo que ya se podrían estar recomponiendo los salarios de los docentes, y en cambio ir, por ejemplo, con la consigna de lo del boleto, que me parece algo súper importante. Pero, por ejemplo, yo creo que van a aparecer muchos carteles como, por ejemplo, defenestrando a muchos políticos, defenestrando políticas públicas, defenestrando a, no sé, hablando con unos discursos bastante pobres, te diría.
son cosas que no son pertinentes en una marcha que está relacionada con conmemorar a unos pibes que lamentablemente sufrieron cosas atroces. Entonces, bueno, me parece muy interesante agarrar y pensar en esto de con qué consigna vamos a ir y esto de que, bueno, que los pibes que van de forma independiente me parece que son quienes más pueden llegar a conectar con la realidad completa, con la realidad auténtica. Y con esto de que, bueno, que después, aparte de que no se termine politizando eso, partidarizando, que tampoco el independentismo o el apartidarismo, que justamente no se termine partidarizando, porque después terminan siendo personas que son acompañadas por banderas partidarias, y me parece que por ahí llevar una bandera partidaria no es pertinente para el momento. O sea, porque para agarrar y hacer los reclamos está buenísimo agarrar y quejarse de ellos, pero después para que te acompañen no hay drama. Entonces, y termina siendo una marcha política, pero no, pues, o sea, la política atraviesa todo, por supuesto que es una marcha política, pero termina siendo una marcha partidaria y me parece que por ahí no es así. Entonces, bueno, nada, eso, y dentro de la marcha también las subdivisiones que se van dando, de que, bueno, o sea, no vamos todos juntos, sino que vamos por bloques, eso me parece terrible. Como que para mí que deberíamos estar todos unidos con una consigna más, no sé, real, más auténtica, te diría, más sobre donde realmente están las necesidades y de repensar esto de, bueno, todo esto que estuvimos diciendo que son las reales, me parece, necesidades que tienen los pibes. Bueno, ir con esas consignas, ¿no? Y no aprovechar para sacar un rédito político y decir, bueno, mi candidato es un genio, me está acompañando en la marcha y el tuyo, todo mal, pues es un loco de mierda. Y después me parece interesante, ya cerrando, Sí. bueno, repensar esta frase muy conocida de donde hay una necesidad nace un derecho, que yo la verdad opino que donde nace un derecho debe haber un Estado detrás, que tenga la capacidad de proporcionar ese derecho. Y si el Estado no tiene la capacidad de proporcionarlo, que son solo promesas escritas, firmadas y fechadas, pero con fecha de caducidad, como lo estamos viendo en la actualidad. Así que bueno, eso. Y bueno, pedir por favor que se recomponga el boleto universitario, el boleto estudiantil para todos los estudiantes de todas las provincias que no sean Buenos Aires y bueno, que se termine de regularizar, por favor. Así que muchas gracias a todos. Greta. Yo, bueno, primero que nada agradecer por el espacio, me parece que son espacios que son importantes para pensar, bueno, el 16 y etcétera. Nosotros este 16 de septiembre convocamos en Plaza Moreno a la 1:30 del mediodía para pasar por el Ministerio de Educación, digo, esto que estamos charlando de la defensa de la educación pública y terminar en la plazoleta Las Noches de los Lápices como todos los años. A mí sí me parece que el 16 de septiembre es una marcha política, me parece que los pibes de la Noche de los Lápices levantaban banderas políticas, me parece que levantaban la defensa de la educación pública, que el boleto estudiantil es una cuestión política, que hoy que Milei visite genocidas, que los quiera sacar de la cárcel, que diga que quiere privatizar la educación, que diga que los pibes mejor que miremos porno antes que tengamos ESI. Me parece que todo eso es político y que nosotros somos responsables, tenemos la tarea de levantar esas banderas hoy, de llevarlas a todos nuestros colegios y de hacer una gran marcha este 16 de septiembre que levante sus banderas, que la única manera es con independencia política de los gobiernos que nos cagan siempre, o sea, que nos dicen que nos resignemos, que nos recortan en la educación pública, que votan todos juntos, que se hacen los distintos, pero en realidad después van y votan todos juntos contra los jubilados, que van y votan todos juntos contra la educación pública en las universidades. Bueno, nada, desde ya convocarles a estar este 16 de septiembre en las calles, a estar de manera independiente, a seguir organizadas en todos nuestros colegios, porque creo que es importante esto, ¿no? Pensar cómo desarrollamos un movimiento estudiantil independiente, un movimiento estudiantil que lleva hasta el final las demandas de los pibes, y que eso es levantando las banderas de los 30.000, levantando las banderas de los pibes la noche de los lápices. Paloma, Greta, Lucio, les agradecemos muchísimo que se hayan levantado este sábado de la mañana para compartir este espacio con nosotros, que somos unos viejos chotos. Pregunta para ver, no, yo soy joven. Bueno, salvo Manuco que es joven, nosotros somos unos viejos chotos y les agradecemos. No, ¿es un sacrificio esto? ¿O era en nuestra generación? Como me decías, el sábado a la mañana para salir en la radio. Sí, dale, maestro, espera tranquilo. La mañana a las 4 de la tarde estamos hablando, ¿no? No, digo, un sábado a la mañana ya están en acción. Es en sábado normal. Para nada es un sacrificio, es defender nuestros derechos. No, pero te digo, un sábado a la mañana, vos ya a esta altura estás en acción. Activa. O estás en el quinto sueño, como estaba yo cuando tenía tu edad.
Estoy desayunando seguramente y pensando qué vamos a hacer en la semana para llegar a todos los colegios defendiendo la educación pública, convocando a movilizar este lunes. Chicos, muchísimas gracias, les agradecemos muchísimo el testimonio y la participación. Muchísimas gracias. Chao, muchas gracias. Mandamos un Adiós, saludo. nos vemos, gracias. 12 del mediodía, momento de ir a la tanda comercial e institucional, y yo me quedaría escuchando Resábados y no sos joven eternamente como yo, pero si envejeces como acá mis compañeros, pero cuando era joven solía salir a la noche, altas horas de la madrugada, zona de Plaza Moreno, 55, 13, 14. Me pongo de pie, me emociono. Baile, funk, bajos bien fuertes, casa tipo los chorizo. mejores tragos de la ciudad de La Plata, el rasgo distintivo, los mejores tragos que encontrás en la noche platense. Fue donde empezó la coctelería acá en La Plata, digamos, o la cosa de ponerla. Salió de los tragos comunes que había en todos lados. Claro, digo, salió del séptimo regimiento, salió del Fernet con Fernet Coca-Cola. Sí, Fernet Birra, que es la noche platense promedio. Campari con nueva naranja, coctelería, todo nueva bien. coctelería. Si no, por ahí con esas mismas cosas, bueno, quédate que vamos a apelar un poco a la nostalgia, pero nostalgia del futuro también. Desde 2005, decís lo que pensás, decís lo que sentís. Estación Sur, 91.7. Estación Sur. Desde el año 2005 se respira aire comunitario. 91.7. Estación Sur.